esta hora presentamos Pro con la Naturaleza, un espacio para conocer el desarrollo sostenible y conservación de la biodiversidad en nuestro país. Junto a nuestro conductor, Aldo Carlos, te traemos lo último en tendencias ambientales. Entonces, ¿listo para ser un pro de la naturaleza? ¡Empezamos! Bueno, y ahora justamente para conversar acerca de los bosques y su situación en el país, estamos con Antonio Tobar. Gracias a usted por venir el día de hoy a acompañarnos en el programa. Te voy a presentar. Antonio es profesor asociado en la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional Agraria de La Molina. Un poco su trayectoria: es ingeniero forestal, docente universitario e investigador con más de 35 años de experiencia, con marcado énfasis en la biodiversidad andino-amazónica y en asuntos relativos a la planificación y gestión de áreas de conservación de la naturaleza, y sobre el manejo de fauna silvestre y ecosistemas naturales. Su trabajo académico de proyección social e investigación ha estado enfocado en identificar áreas prioritarias para la conservación y promover buenas prácticas de manejo de ecosistemas terrestres y acuáticos continentales. Antonio, tu trabajo ha estado muy enfocado justamente en el tema que nos trae el día de hoy el programa. ¿Cuál dirías tú que es la situación actual de nuestros bosques? Es una pregunta compleja, no tiene una respuesta simple. Tanto en costa como en sierra y selva, los bosques suelen estar degradados, fragmentados, cerca de donde están las poblaciones humanas, ¿no? El bosque es todo para muchos peruanos. Cerca de 7 millones de personas viven cerca del bosque o dentro del bosque. Es decir, estamos hablando del 20% de la población de los peruanos. Ese es un dato que tenemos que tomar en cuenta. En ese sentido, la degradación, la fragmentación, la destrucción de los bosques responde a una serie de variables, ¿no? Una suerte de mezcla explosiva, diría, ¿no? Hay un poco necesidades urgentes que cubrir, pero también hay negligencia, hay ignorancia, hay descuido, hay indiferencia, irracionalidad, ¿no? Finalmente es ponernos un poco la soga al cuello. Cerca de carreteras, por ejemplo, cerca de poblados, hay mucha pérdida de diversidad. Y no solo es destrucción del bosque, es decir, desaparición de la cobertura vegetal propiamente, sino muchas veces también el empobrecimiento del bosque, ¿no? La extracción de ciertas especies que son importantes en términos maderables, por ejemplo, pero muchas de esas especies a veces coinciden que son muy grandes y por lo tanto son gigantes, ¿no? Y por lo tanto son importantes como modificación para lugares de nidificación, para rapaces como la águila arpía, entre otras. Pero también son importantes fuentes de frutos, de alimentos para un montón de animales. En ese sentido, entonces, desaparecen aún sin destruir el bosque, ¿ah? Claro. Parecen intactos los bosques, pero faltan algunos componentes. Entonces, desaparecen esos componentes y eso afecta directamente a muchos animales que polinizan, que dispersan semillas, que controlan biológicamente a otros. Se rompen la cadena, ¿no? En las cadenas o las pirámides tróficas, exactamente, ¿no? Hay una intervención a veces muy sutil, ¿no? Invisible. Sacamos un elemento natural y realmente no tenemos mucha idea de qué cadena puede generar eso, ¿no? Que puede estar destruyendo. De repente era un elemento vital del cual dependen otras especies, ¿no? De repente es un elemento vital del cual procesos naturales importantes van a ser afectados a mediano, a largo plazo. Yo he visto a lo largo de mi carrera profesional bosques, sobre todo al principio, cuando estudiaba, bosques que estaban en bastante buen estado y luego los he recorrido después de unos años y están muy fragmentados, ¿no? Yo no sé si decir que son irrecuperables, pero va a pasar mucho tiempo hasta que primero regrese a la vegetación original o casi original, y luego regresen los animales. Sin animales, sin determinados elementos del bosque, todo se ve afectado. Incluso cosas que uno no pensaría que están vinculadas, ¿no? Desde la lluvia, desde la pesca,
entre otros, ¿no? Entonces, el bosque lo es todo, no solo para las personas, sino en general para regular el clima, para retener el carbono. Hace un rato escuchábamos un pequeño noticias sobre eso, ¿verdad? Claro. Y cuando se escucha noticias, justamente información de deforestación de bosques, a veces se arguye como un argumento de que, bueno, se puede volver a recuperar, ¿no? Se puede volver a tener la misma vegetación. ¿Es esto cierto o es que normalmente es muy complicado volver a un estado natural, un bosque? Ya, lo que pasa en la naturaleza toma distintos caminos. No necesariamente vamos a regresar a la vegetación original, Claro. al ecosistema original, ¿no? Por varias razones. Pero una de ellas es que el suelo puede haberse degradado demasiado. Entonces, aquellas especies que encontrábamos en las etapas finales, digamos, o más, no sé si llamarle virgen, ¿no? Pero más intocadas, Claro. no va a pasar demasiado tiempo para que pueda llegar a ese estado más o menos parecido a lo que era original. Y cuando digo demasiado tiempo, Sí. eso trasciende largamente a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Claro. Hay árboles pues centenarios, ¿no? Árboles Sí. que no sé si llegan a mil años, pero por lo menos 600, 700 años, ¿no? Es decir, cuando el Imperio Incaico todavía regía en esta región de los Andes, Claro. esos árboles Está. eran plántulas, eran Claro. muchos de ellos, ¿no? Impresionante, impresionante cómo a veces no se mide de modo real cómo afecta esta mano negra, ¿no? De la deforestación. Sí, bueno, en realidad yo no sé si podemos hablar de culpables. Creo que todos tenemos una cierta dosis de responsabilidad en lo que ocurre, ¿no? Desde la universidad, por ejemplo, ¿no? Que de repente no formamos bien a nuestros estudiantes o no nos proyectamos hacia la sociedad y por lo tanto generamos conciencia, educamos, orientamos. Pero obviamente también está el Estado, ¿no es cierto? Es los mismos ciudadanos. Hace un rato hablamos de ignorancia, indiferencia o Claro. necesidades de cubrir también requerimientos urgentes, ¿no? ¿Qué me llevo a la mesa? ¿Qué le doy a mis hijos? Etcétera. A veces tengo una necesidad, pues, un viaje, una enfermedad, un sepelio y acudo al bosque a obtener un recurso. Recuerda, el bosque es la farmacia, es la ferretería, es el supermercado para muchísima gente. Gente que de repente no tiene constante insonante, pero tiene el bosque Como- al costado, ¿no? Claro, como Quien materia sabe prima. pescar no se muere de hambre en el Sí. bosque amazónico. Ahora, casi todo lo que estoy diciendo tiene un fuerte sesgo hacia la Amazonía, pero recordemos, hay bosques en sierra, en selva, en costa norte, sobre todo, en las lomas, etcétera. Eso es riqueza, eso es patrimonio forestal importante para todos los peruanos. Totalmente de acuerdo con lo que comentas, Antonio. Sabemos de que hace poco has estado en el Parque Nacional del Manu. ¿Puedes comentarnos un poco acerca de tu labor en este ingreso y cómo es estar dentro de una de las joyas naturales de nuestro planeta? Claro, yo en realidad regreso a Cochacachu, que es la estación biológica en el corazón del parque, Sí. después de 36 años. Y eso ha sido pues un viaje interior para mí, ¿no? No solo el recordar muchas cosas que viví hace mucho tiempo en el bosque cuando era estudiante todavía, o recién egresado, pero además también el ver de nuevo, ¿no? Ese lugar tan particular con árboles gigantescos que ya ni siquiera te voy a decir pocos peruanos han visto, pocos forestales han visto, Claro. ¿no? Caobas, cedros, capironas, catahuas, chihuahuacos, ¿no? El famoso chihuahuaco, Claro. gigantescos, árboles de 2 metros de diámetro, ¿no? Sí. O de repente caminas y te encuentras un venado que no te tiene miedo porque nunca ha sido amenazado por gente. O una pava de monte que de pronto se queda ahí y tienes el tiempo suficiente como para tomarle la mejor foto, ¿no? O te Claro. acercas un rato al lago y aparecen las nutrias. En fin, ¿no? Es un lugar Claro. realmente fascinante. Dorellani decía hace poco, leí algo de Dorellani y decía, la fauna del Manu no es extraordinaria. Lo que es extraordinario, porque en muchos lugares ha habido algo similar. Claro. Lo que es extraordinario, lo que es excepcional, es el estado de conservación en que se encuentra esa fauna silvestre, ¿no? Entonces,
¿Yo por qué fui ahí? ¿Cuál fue el objetivo? Porque Sí. la Universidad Agraria, mi facultad en particular de Ciencias Forestales, ha tenido un vínculo muy fuerte desde el inicio con el Claro. parque, pero eso se ha ido diluyendo en el tiempo, entonces pretendo, junto con César Flores y otra persona, César Flores es el encargado de la estación, el encargado científico, retomar ese vínculo entre la universidad, esa alianza entre la universidad y el parque, ¿no? Y la estación, llevando estudiantes, tesistas, profesores, investigadores, capacitación, etcétera. Excelente. Excelente. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer como país para posicionarnos como justamente un país de bosques, Antonio? Somos un país bosques, somos definitivamente, pero no somos un país maderero, por ejemplo, Claro. ¿no? Tenemos que hacer campañas muy agresivas, entre comillas, en el decir agresivas, campañas de impacto, ¿no? Y permanentes, justamente hablando de las bondades del bosque y la necesidad de conservarlo para el beneficio de nosotros. No es porque las mariposas y los pajaritos y las nutrias, no solo en todo caso es por eso, sino sobre todo por el beneficio de la gente, por la economía de la gente que vive ahí. Hace un rato hablábamos de 7 millones de peruanos que dependen del bosque, ¿no? Sí. Eso es una cosa, ¿no? Primero esas campañas. Luego tenemos que plantar masivamente, ¿no? Pensamos que como está el bosque, ahí hay recursos siempre, pero tenemos que generar riqueza hacia adelante también. Yo pienso que necesitamos por lo menos 500 millones de arbolitos cada año en el campo. Estamos hablando Sí. cerca de 500.000 de hectáreas. Históricamente hemos reforestado poquísimo en el Perú. Después nos quejamos que no hay madera, que no hay leña, que porque usamos carbón para el pollo a la parrilla. El ave del Perú es el ave peruana, el ave nacional es el pollo a la parrilla, ¿no es cierto? Entre Sí. broma y broma, le decíamos los forestales Sí. eso. Entonces, si queremos seguir comiendo pollo a la brasa, perdón, pollo a la parrilla, dije, ¿no? Pollo a la brasa, entonces necesitamos un insumo que venga del Sostenible, bosque. ¿no? Necesitamos también generar conciencia no solo en los niños, porque muchos decimos, no, es el futuro, etcétera, pero los adultos también, a ellos tenemos que orientarlos, De educarlos, acuerdo. generar cambios de actitud, ¿no? Proponerles cosas que les suenen bien y que estén dispuestos a adoptar, ¿no? Si no ven un beneficio, probablemente no cambien sus actitudes, pero de otro modo lo que puede pasar es que simplemente sigamos destruyendo el recurso y en un momento simplemente no va a haber más, ¿no? Claro. Y Antonio, tú, con todo el conocimiento que tienes del tema, confírmanos este dato. ¿Es cierto que Chile, a pesar de que tiene una baja extensión de bosques, exporta más madera que Perú? Sí, en realidad Chile no tiene una baja extensión de bosques. Lo que pasa es que sus bosques son australes, son bien sureños, entonces son Ok. achaparraditos, ¿no? Y una Ok. importante diversidad forestal. Pero ellos han optado más por las plantaciones. Ellos plantan por lo menos un 150% más que nosotros actualmente al año. No. Tienen cerca de 3 veces más bosques artificiales, bosques plantados. Tienen incentivos fiscales, tienen mucha promoción de la industria forestal, ¿no? Entonces, es una política nacional. Y es más, tú ves qué madera exportan y es madera, pinos y de ese tipo de plantas que no son maderas finas. La caoba, el cedro peruano o en general de la Amazonía, realmente está desvalorizada en términos económicos. Esa debería pues costar como oro, ¿no? Es madera valiosísima, además que es eterna, ¿no? No se pica, no se muece, ¿no? Es bonita, Claro. a diferencia de los pinos que otros países exportan, ¿no? Entonces, ese es un nicho que el Perú podría cubrir, pero no podemos depender del bosque natural, sino tendríamos que hacer plantaciones de algunos árboles que crezcan rápidamente y podamos ir extrayendo, ¿no? Podemos ir De aprovechando. acuerdo. Antonio, tú has tenido la suerte de conocer y estar vinculado a esta generación de conservacionistas que nació en la Universidad justamente de La Molina, de Agraria de La Molina, y que comenzaron a liderar este aspecto
y la bandera de la preservación aquí en el país, ¿no? Con la diferencia de que eran técnicos en el tema y no eran simplemente entusiastas. ¿Cuál es la línea que tú has visto que se marca a partir de que sean los técnicos los que lideren este tema de conservación? A ver, Marc Durellani fue mi profesor tanto al principio de la carrera como al final de la carrera, eso fue un privilegio. Manuel Ríos ha sido mi profesor, también él me enseñó manejo de fauna, áreas protegidas. Carlos Ponce en la maestría me enseñó, pero sobre todo Carlos Ponce era amigo mío. Y efectivamente, ellos, si bien no son la primera generación, digamos, de conservacionistas, hay una ola anterior, de los años 50 o por ahí, claro. Ellos sí tenían base técnica como para hablar con fundamento. Así y justamente ellos generan Pronaturaleza, ¿no? Una de las organizaciones de conservación más importantes del país y que ha tenido un impacto inmenso en el mundo rural, por ejemplo, ¿no? Y el tener esa base técnica pues les ha ayudado a que ellos generen a su vez nuevas generaciones de conservacionistas. Ha ayudado también a que intervengan con muchísimo impacto, por ejemplo, en la generación del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, ¿no? Durellani, Manuel Ríos, Carlos Ponce, son conocidísimos en ese tema. Cuando hablas del plan director de las áreas protegidas, planes maestros, en fin, gestión de áreas protegidas. Pedro Vázquez también está, aunque él un poquito atrás en cuanto a generacionalmente, ¿no? Pedro Vázquez Ruesta. Y tú con el tiempo tomaste la batuta de justamente tus profesores y ahora eres un docente, con una fecunda labor en la universidad. ¿Cómo crees tú, o cuál dirías tú que es el perfil que debe tener un joven actualmente que postula a la Universidad Nacional Agraria de La Molina? Yo creo que tiene que ser una persona que le guste la naturaleza, definitivamente. Una persona que esté dispuesta a de pronto en algún momento dormir en una carpa, que los zancudos no le molesten tanto, que el calor o el frío no le moleste tanto. Esas es, digamos, las habilidades físicas, si quieres. Tiene que ser una persona también muy abierta, tiene que ser una persona con mucha sensibilidad social, tiene que ser una persona con cierta sensibilidad artística también, ¿no? De repente pensarías que es una locura, ¿qué tiene que ver un forestal con eso? Pero finalmente la persona que trabaja en manejo de recursos tiene que ser un artista en cuanto a negociar, en cuanto a conciliar, en cuanto a convencer, pero además hay un aprecio de la naturaleza y por lo tanto la necesidad de conservar a largo plazo. Perfecto. Antonio, para terminar, ¿qué proyectos tienes para este año? Estoy escribiendo un libro sobre áreas protegidas. De hecho, Marc Durellani acaba de sacar un libro. Yo, de haber sabido que él lo sacaba, yo de repente no me hubiera metido en ese proyecto. Pero en mi caso, si bien mucho más joven que Marc Durellani, estoy tratando de entrevistar a un montón de personas, ¿no? Entonces, es una crónica desde los protagonistas. Ese es, digamos, un poco el tema, ¿no? Áreas Naturales Protegidas del Perú, crónica desde los protagonistas. Excelente. Y también justamente con el parque estamos tratando de sacar una tercera edición del reporte Manu, ¿no? Que es una compilación de las investigaciones de las áreas protegidas. Perfecto, bueno, éxitos en estos proyectos y ya de pronto nos acompañas nuevamente para darnos la primicia del lanzamiento de la publicación. Ojalá. Esperemos. Muchas gracias, Antonio. Gracias por acompañarnos en Pro con la Naturaleza. Los esperamos el próximo jueves para seguir conociendo más sobre la conservación y el desarrollo sostenible para que seas un Pro con la Naturaleza. Nos vemos.